Abigail, ¿y qué es esto aquí? ¿Decidiste ponerte a hacer limpieza? Preguntó sorprendida la suegra de Wendy al regresar del trabajo. Ja. ¿De ti se puede esperar una limpieza adecuada? Gruñó ella. Siempre limpias por encima y ya. Gracias, claro, pero con lo que hacíamos, estábamos bien, respondió Wendy, aún de pie en la entrada de su casa. Acababa de terminar un turno largo en la consulta de una clínica pública bastante común. Estaba muy cansada, pues además de atender a su propio sector, tuvo que cubrir el de otro, ya que el pediatra de allí se enfermó. Y era la temporada alta, algunos con resfriados, otros con vacunas. En resumen, no hubo tiempo para aburrirse. Y ahora, este sorpresón, limpieza por parte de la suegra. Y encima tan inesperada. Antes, Abigail nunca había hecho algo así. Claro que siempre tenía su propia opinión sobre todo y no se incomodaba en expresarla. Llamaba a su nuera desordenada, le enseñaba cómo limpiar las alfombras y pulir los muebles. Pero nunca se rebajó a hacer la limpieza a ella misma. Eso sí, siempre compartía generosamente sus valiosos consejos. Wendy, ¿por qué tienes todos los productos en el refrigerador amontonados? Preguntó exigente la suegra, que había trabajado la mayor parte de su vida en el negocio de la restauración. Eso no cumple con las normas sanitarias. Aquí no es ni una tienda ni un restaurante, le sonrió su nuera. Todos los productos están en su empaque, no te preocupes. ¿Y los suelos? ¿Cuándo los limpiaste? Se quejó Abigail. Ya te dije, cuelga un calendario en la cocina para que todos vean cuándo fue la última vez que se limpió aquí. Bueno, como los suelos los limpio yo, lo hago según se ensucian. El calendario me parece innecesario, de todos modos nadie lo va a seguir, respondió Wendy con la misma sonrisa. Mejor te preparo un té, que ya estás cansada de buscar mis errores. En resumen, Abigail prefería dar instrucciones sobre cómo hacer el trabajo, en lugar de hacerlo ella misma. Pero hoy, de repente, lo había hecho todo, la sala y el segundo piso. Originalmente, esa casa pertenecía a la suegra, pero tras la muerte de su marido, ella prefirió su apartamento en la ciudad y apenas venía aquí. Este repentino viaje por sí solo ya era sospechoso. Wendy quería y apreciaba a su marido, y se llevaba con calma con su madre, entendiendo que la mayoría de sus quejas eran simplemente un conflicto generacional. Sin embargo, el comportamiento de Abigail hoy era extraño, había limpiado y, lo más inesperado, se fue sin quedarse a reeducar a su nuera. Cansada, Wendy fue a su habitación, se cambió y se dio cuenta de que no tenía ganas de comer. Se preparó una taza grande de té con limón, pasó a la sala y se sentó en el sofá, su lugar favorito en la casa. En la pared colgaba un cuadro antiguo que había pertenecido a su padre. Él no era coleccionista, pero esa obra le parecía especial y la guardaba en su oficina, donde se refugiaba del resto de la familia. Tras su muerte, Wendy se la quedó. Recordaba cómo su padre podía pasar horas observando este paisaje antiguo y típico. Con el tiempo, ella misma también llegó a apreciarlo. A veces, sentada frente a esa pintura, Wendy se preguntaba: ¿y cuál era su valor? Aparentemente, la obra era bastante vieja, pero su padre nunca la llevó a tasadores ni a expertos en arte. Más aún, él nunca trató de hacer ostentación de poseer ese cuadro. En un par de ocasiones, cuando llegaban invitados no deseados, él incluso lo quitaba o se apartaba para que no lo notaran. ¿Por qué? Este tipo de paisajes hay a montones en cualquier exposición. Wendy se rió en ese momento. No, no lo entiendes, respondió Robert.
Y yo mismo probablemente no podría explicarlo. Simplemente me siento algo conectado con este cuadro, es muy valioso para mí. Sin embargo, su padre tenía otras rarezas, y esta no era ni de lejos la más memorable. Mientras pensaba en el pasado, Wendy se acomodó en el sofá, se hizo más cómoda, y de repente se dio cuenta de lo que la había molestado de la limpieza que hizo su suegra. El cuadro, el de paisaje, colgaba torcido. Aunque la última vez que Wendy lo había colgado, lo había alineado cuidadosamente, casi con una regla. Se acercó al cuadro en su marco para corregirlo, y fue entonces cuando notó algo: el cuadro no era el mismo. En apariencia, todo parecía correcto: el marco, el color del lienzo, el tema. Pero era otra obra, pintada por una mano completamente diferente. Wendy entrecerró los ojos, dio un paso atrás, pero la sensación no desapareció. Era, definitivamente, una falsificación. ¿Pero por qué la suegra cambiaría esto?, pensaba Wendy. Ella no es una experta en arte. Y su interés en los cuadros surgió literalmente la semana pasada. ¿Y de dónde sacaste este cuadro, Wendy?, preguntó Abigail, de repente volviéndose excesivamente cortés. ¿Lo compraste en una exposición? ¿Un artista moderno? No, es una herencia de mi padre, respondió Wendy, también tratando de ser educada. Pero no sé de dónde lo consiguió. Qué extraño, ¿verdad? Un cuadro así debería estar en un museo, dijo pensativamente su suegra, continuando con su investigación de arte. ¿Tu padre era un aficionado a la pintura? Pues no mucho, respondió Wendy, con algo de duda. Simplemente le gustaba este cuadro. Los otros no le interesaban tanto. Incluso cuando íbamos de excursión al museo, más bien se aburría que disfrutaba. Muy interesante, exclamó su suegra con entusiasmo. Estoy completamente segura de que este cuadro tiene un verdadero valor. Wendy solo se encogió de hombros en ese momento. No tenía intención de vender ni de tasar esa pintura. Pero ahora el repentino interés de Abigail por la pintura le parecía muy sospechoso. ¿Será que ella cambió el cuadro? ¿Pero para qué? Wendy decidió aclararlo todo, pero primero consultaría con su marido. Al fin y al cabo, acusar a su madre de algo tan serio no era fácil. Ese día, Dean estaba ocupado con negociaciones importantes de negocios, pero por la tarde debería estar libre. Después de unos minutos de dudas, Wendy finalmente hizo una videollamada a Dean. Pero en la pantalla apareció inesperadamente una mujer desconocida, Linda, la secretaria de su marido. La chica estaba medio vestida, claramente en la cama. ¡Ay! Voy a colgar, gritó Linda y rápidamente desconectó la llamada. La pantalla parpadeó y se apagó. Wendy miró el teléfono durante unos segundos. Luego se dio cuenta de que le caían lágrimas por las mejillas. El dolor y la tristeza apretaron su pecho. Con irritación, Wendy lanzó el teléfono, pero quedarse en casa sola en ese momento era simplemente insoportable. Se levantó, se vistió rápidamente y se dirigió a la casa de su amiga y colega Gwen, que vivía cerca. Gwen estaba de baja por maternidad, cuidaba al pequeño Mark y esperaba a su marido de uno de sus interminables viajes de negocios. Ella y Billy habían estado juntos desde la juventud, se amaban locamente, y Gwen siempre le había confiado todo. Wendy era la madrina de Mark, y en la casa de Gwen siempre se sentía como en casa, descansando el alma. «Eres mi ambulancia contra el mal humor», solía bromear Wendy. Y hoy, Gwen nuevamente encontró las palabras correctas para calmarla. «Bueno, ¿qué pasa? No hay nada de qué llorar. Tu Dean, claro, es un caso,
pero qué bueno que te enteraste ahora. Es como cuando quitas un vendaje, tienes que arrancarlo rápido para que no duela tanto. Fácil decirlo, sonrió Wendy. Tú tienes a Billy, un niño. Y yo ahora estoy completamente hecha un lío. Distráete, sugirió Gwen. Por ejemplo, piensa en ese cuadro. Ya que fue de lo que todo comenzó. ¿Por qué robar una pintura de la que no se sabe nada? ¿Y si es algo valioso? Sugirió Wendy con duda. Aunque no sé nada de ella. Ni el nombre, ni el autor. Entonces, vamos a intentarlo. Además, esto es interesante, dijo Gwen con entusiasmo. ¿Tienes al menos fotos del cuadro? Sí, por ahí tengo, recordó Wendy. La fotografié para ver dónde colgarla mejor, luego la puse en un programa de diseño de interiores. Wendy buscó rápidamente. Acostaron a Mark, y mientras él respiraba tranquilamente, las amigas comenzaron la búsqueda. Wendy encontró algunas fotos del cuadro en su teléfono, las transfirió a la computadora, y Gwen propuso hacer una búsqueda por imagen. El resultado dejó a ambas sorprendidas. El cuadro, que había estado colgado durante años en el despacho del padre de Wendy, no solo era valioso. Era un objeto codiciado por coleccionistas y museos, y había sido buscado como una obra perdida desde hacía muchos años. Se ofrecían sumas enormes por él en una conocida subasta internacional. «Vaya herencia que tienes», exclamó Gwen. ¿Tu padre no será un oligarca por casualidad? No, respondió Wendy, desconcertada. Ni siquiera podía considerarse un amante del arte. Este era el único cuadro en nuestra casa. Todo lo demás eran reproducciones. Bueno, para alguien que no entendía de arte, eligió una obra bastante digna, sonrió Gwen. De verdad que era fascinante, dijo Wendy pensativa. Pero, ¿cómo llegó a nosotros? Tal vez deberías preguntar a tu madre. Ella tampoco sabe nada, suspiró Wendy. Y ahora es imposible comunicarse con ellos. Siempre están desaparecidos, excursiones, viajes. Vida típica de jubilados. Seguro que el teléfono está apagado durante semanas, ¿verdad? Sonrió Gwen. Exacto. Y en la casa de mi padrastro ni siquiera hay cobertura. Wendy movió la cabeza mientras miraba la pantalla del ordenador. Ahora se le planteaba una nueva pregunta: ¿por qué alguien habría querido reemplazar este cuadro ahora? ¿Y qué hacer con ello? Bueno, no importa, ya nos arreglaremos nosotras mismas. Aunque sería genial poder conocer la historia de primera mano de tu propio padre. Lo que realmente me preocupa ahora es, ¿por qué le interesaría a mi suegra este cuadro? ¿Qué pretende hacer con él? ¿Cómo va a probar que es la dueña? Al menos el cuadro está registrado en la descripción de bienes de la notaría cuando se tramitó la herencia. Y en general, ¿para qué querría Abigail tanto dinero si pensaba vender el cuadro? No parece tan imprudente como para meterse en problemas, reflexionó Gwen. Pues pregúntale directamente. Honestamente, no sé qué pensar, respondió Wendy. Tal vez tengas razón, debería preguntarle de inmediato. Ahora mismo la llamo. Pero en la llamada, en lugar de la voz de Abigail, se escucharon tonos de ocupado cortos, y en los siguientes intentos, ya eran largos. Hablar con su suegra seguía siendo imposible. Wendy miraba sorprendida la pantalla de su smartphone. Su marido y su suegra hoy, como si fuera una broma, competían para ver quién la haría enloquecer más. Hasta ahora, Abigail lideraba con confianza en esa competencia. Wendy, creo que me voy. No quiero incomodarte. ¿Vas a casa?
¿Te llamo un taxi? Ya es tarde, ¿a dónde vas a ir en la oscuridad? Ofreció Gwen, preocupada por su amiga. Claramente no estaba en su mejor estado emocional. No, me iré a un hotel, tomaré una habitación y mañana empezaré a buscar un departamento, respondió Wendy. Mi mamá vendió nuestra casa, y la cabaña está demasiado lejos para ir a trabajar todos los días. ¿No vas a regresar con tu marido?, preguntó Gwen. Si necesitas, ven a quedarte con nosotros. Dean va a estar toda la semana atrapado en su viaje de negocios, tienen un lío allá. Está bien, gracias, agradeció Wendy a su amiga y bajó corriendo las escaleras del edificio. Cerca había un hotel bastante decente donde su madre había estado alojada en su última visita. Allí se dirigió Wendy. Pero sus pensamientos vagaban por otro lado. Apurada, cruzaba la calle, tratando de evitar el oscuro callejón. De repente sintió un golpe en el costado y escuchó el chirrido de los frenos. Al llegar a la acera, Wendy rasgó las medias y ensució la ropa, pero no resultó gravemente herida. El coche la había rozado ligeramente. El conductor hizo todo lo posible por evitar el choque con la mujer que de repente apareció en la calle. ¿Está bien? No puedes saltar así. Y tengo un niño en el coche. Se quejó el conductor, extendiéndole la mano. Sosténgase, vamos a levantarnos con calma. ¿Vamos a llamar a la policía? Dios mío, lo último que necesito es ir a la cárcel, dejando al niño huérfano. Soy viudo, dijo el hombre, tratando de mirarla mejor. Y ni siquiera tengo familiares, agregó con rabia. Así que tu imprudente salto al paso de los autos podría costarme muy caro. Pero el paso de peatones está a 10 metros. Pensé que podía cruzar, Wendy desvió la conversación. No hace falta llamar a nadie, y dudo que necesite hospitalización. Soy doctora, me encargaré de las heridas. Aunque, ¿y ahora qué hago yo así? Suba, le dijo el conductor. Por cierto, me llamo Eric, y él es Cal. Abrió la puerta del coche y ayudó a Wendy a acomodarse en el asiento. Luego, un poco avergonzado, añadió. Nos asustaron mucho, tanto a mí como a mi hijo. Si no les molesta, me gustaría asegurarme de que las lesiones realmente no sean graves. ¿Qué les parece si se ponen en orden en nuestra casa? Está bien, asintió brevemente Wendy. De todos modos, iba a reservar una habitación en el hotel, pero ahora dudo que me la den con la ropa sucia y las medias rotas. Llegaron rápidamente. Resultó que Eric y su hijo justo regresaban a casa después de la clase en la que el niño estaba. Subieron al acogedor apartamento en el tercer piso. Claro, no vendría mal una limpieza general, pero Wendy entendía que a un hombre soltero con un niño pequeño, y además trabajando, claramente no le daba tiempo. Pasen, aquí está el baño, dijo Eric. Ahora les traigo una camiseta y pantalones deportivos. Son de mi esposa, están limpios, no se preocupen. Está bien, de todos modos no tengo muchas opciones, respondió Wendy. ¿Y me da el botiquín, si puede? Voy a limpiar las heridas, a ver si tiene algún antiséptico. Perdón, solo tengo yodo, pero puedo ir a la farmacia, respondió Eric. Desde el baño, se oyó una tos fuerte de niño. Wendy frunció el ceño, el sonido claramente no le gustó. ¿Y cómo están tratando la bronquitis del niño?, gritó molesta. ¿También con yodo? No, claro que no. Ya hemos probado varias cosas, pero hasta ahora nada funciona, se defendió Eric. ¿Y cómo diagnosticó eso a través de la puerta? Soy pediatra.
¿Sabe cuántas veces escucho esa tos en un día? La reconozco desde el primer sonido. Es temporada de resfriados. ¿Qué espera? Está bien, respondió Wendy. Dame un bolígrafo y papel, escribiré una lista de medicamentos. Y también, por favor, consiga el antiséptico, ya que va a la farmacia. Poco después, Eric se fue, y Cal estaba jugando en su habitación. Wendy se arregló, se cambió de ropa y salió hacia el niño. Hola, sonrió. Perdón si te asusté mucho. No pasa nada, respondió el niño de 5 años. En realidad, ni siquiera me dio tiempo de asustarme. Papá maneja con mucho cuidado, siempre va despacio en los patios y en la oscuridad. Además, la semana pasada una gata casi se tira bajo las ruedas. Ven aquí, te voy a presentar a nuestra invitada. ¿Salvaron a la gata?, preguntó Wendy sonriendo. ¡Qué bien! No piensen mal, papá es bueno. Seguro que no quería atropellarlos, insistió Cal con calor. Pero no hay que meterlo en la cárcel por eso. No, ni se me pasó por la cabeza, respondió ella, acariciando al niño en la cabeza. Wendy comenzó a tratar sus heridas. El moretón en su costado seguía hinchándose, pero parecía que las costillas estaban intactas. Cuando salió del baño, vio a Eric saliendo de la habitación del niño. El hombre hizo un gesto con el dedo sobre sus labios, indicando que el niño se había quedado dormido. Era extraño, pero con el Wendy se sentía completamente cómoda, como si lo conociera desde hace mucho. Pronto pasaron a tratarse de tú. Perdón por haberme metido así delante de las ruedas, se disculpó nuevamente Wendy. Wendy, verás, hoy han pasado tantas cosas extrañas al mismo tiempo. Es sorprendente que todavía esté en condiciones de pensar de alguna manera. Ya sabes cómo es. No te preocupes demasiado, la animó Eric. Y al final, todo salió bien. Por cierto, ¿trabajas como médica en nuestra clínica? Sí, pero en otro sector, sonrió Wendy. Ni siquiera paso por el suyo. Por cierto, ¿qué haces tú? Bueno, no salvo vidas, soy un mecánico de autos muy común. Pero bueno. Tengo clientes habituales que solo se apuntan conmigo. Y mi jefe es un tipo comprensivo, nada que ver con otros, normal. En general, no se queja de los días de enfermedad ni de nada más. Entiendo, sonrió Wendy. Aquí difícilmente nos habríamos cruzado. Yo no tengo coche, ni siquiera conduzco. ¿Puedo preguntar por tu esposa? Es sencillo. Complicaciones después del parto. Murió. No pudimos salvarla, respondió Eric brevemente. Perdón, es difícil hablar de esto. Lo entiendo. Yo he criado a Kao solo desde su nacimiento. Pero guardo las cosas de su madre, las fotos, para él. Wendy se dio vuelta cansada en la gran cama suave. Se movió un poco, pero finalmente se sumergió en el mundo de los sueños nocturnos. Eric, por su parte, seguía acostado un rato más, pensando en esta mujer y en las vicisitudes de su destino. Por la mañana, como de costumbre, Wendy se despertó temprano. Eric ya estaba en la cocina, haciendo ruido con los platos y preparando café. «Hazme uno a mí también, por favor», dijo ella. Intentó llamar a su suegra, pero ahora no respondía en absoluto, solo sonaba la frase de que el abonado estaba fuera de servicio. ¿Dónde se podrá haber metido? Se indignó Wendy en voz alta. Vaya, Abigail, vas a ver. ¿Y acaso tu suegra se llama así? Se sorprendió Eric. Creo que la conozco. Tenemos una clienta en el taller,
que conduce un coche blanco. ¿Es el coche de tu Abigail? Sí, esa es ella, asintió Wendy. ¿La atiendes tú? No, la atiende Alex, dijo Eric pensativo. Sabes, quizás haya razones para preocuparnos. Ayer Alex no se presentó al turno. Y en general, es un tipo bastante resbaladizo. Se puede decir que es un mantenido, elige mujeres con dinero entre las clientas y luego vive a su costa, con regalos y todo eso. Vaya. ¿Crees que Abigail podría haber picado? No, no me lo parece. Ella siempre se arregla, va al cosmetólogo como si fuera a trabajar. Claro, entiendo que su trabajo exige que luzca bien, después de todo, es la gerente de un restaurante, pero esto ya se le fue de las manos. No, Alex lleva años en ese plan, respondió Eric. No nos llevamos bien, a nuestros chicos no les gusta esa actitud. Además, elige mujeres, como te lo diría, mucho mayores que él. Tiene 27, y por lo que veo, tu suegra ya está cerca de los 60. Así que piensa, ¿qué clase de amor puede haber ahí? Vaya, ¿y cómo se metió en eso? Suspiró Wendy. Y nosotros ni siquiera sabíamos. ¿Quién sabe? Tal vez de mantenido, Alex decidió convertirse en un experto en arte, dijo Eric. Ahora que lo pienso, creo que la idea de la pintura no es de Abigail. Aquí claramente hubo alguien más astuto. Por cierto, en los últimos meses, tu suegra ha ido más veces al taller, añadió Eric. Aunque objetivamente no hay mucho que hacer en su coche. Casi es nuevo. Recuerdo que el dueño lo trajo personalmente. Mientras tanto, Eric seguía intentando llamar a la suegra de Wendy. Ya he puesto el sistema de marcación automática, pero por ahora nada, respondió Wendy. Oye, ¿tienes el contacto de este Alex? ¿Puedo encontrarme con él de alguna manera? Lo intentaré. Pero hoy está libre. Normalmente solo trabaja entre semana. Además, no tengo con quien dejar a mi hijo para ponerme a buscar. Por cierto, ¿qué planeas hacer ahora? Bueno, ya no voy a volver a casa, respondió Wendy. Aunque tengo que ir a por mis cosas. Y también, por supuesto, recoger esa pintura falsa. ¿Me ayudarías? Claro, si tengo tiempo, lo haré. ¿Y después, qué harás? Preguntó Eric. Una amiga me ofreció quedarme en su casa mientras su marido está fuera por trabajo. Ya veremos, respondió Wendy. Sabes, ahora mismo estas intrigas me tienen más preocupada, sobre todo la desaparición de mi suegra. No puede ser que simplemente haya desaparecido, ¿verdad? ¿Y si vamos a su casa? ¿O al restaurante? Sugirió Eric. Así que hagamos esto, desayunamos cuando Kao se despierte, nos subimos al coche y nos vamos a hacer lo que tienes que hacer hoy. Buscamos a tu suegra. Tal vez no haya desaparecido, tal vez solo perdió el teléfono o algo así. La encuentras, hablas con ella, y todo se aclarará. Sí, muchísimas gracias. Sonrió Wendy. Propongo que consideremos el incidente de ayer como una feliz coincidencia que nos juntó. Pero aún tengo que ir a hacerme una radiografía. Mi costado no es algo que los nerviosos deban ver. Desayunaron y se pusieron en marcha. Kyle resultó ser un niño muy obediente, vivo y curioso. Prácticamente no se apartaba de la nueva amiga, escuchando sus relatos con mucho interés. Eric, que ya había dejado atrás la idea de una vida personal, de repente sintió que Wendy era una mujer muy agradable y fácil de tratar. Y, por lo visto, ella no tenía intención de regresar con su esposo.
Transportaron las cosas de Wendy a casa de Gwen, quien recibió el cambio con mucho gusto. Luego, Eric se fue a alimentar a su hijo, mientras Wendy se quedaba un rato en casa de su amiga. Gwen comenzó a interrogarla de inmediato. Dime, ¿dónde se encuentra a un hombre como ese en una sola noche, dispuesto a ayudarte? ¿En qué tipo de santuario? Ay, me temo que mi método no le servirá a todo el mundo, respondió Wendy entre risas. Tendrás que lanzarte bajo un coche. Por cierto, ¿puedes curarme las heridas? Porque tengo miedo de que hoy no pueda hacerlo tan fácilmente como ayer, con toda la adrenalina. Espera, ¿ese chico tan amable con el niño te atropelló? Se sorprendió Gwen. Y parece tan decente. No, no te preocupes, está bien. Yo soy la tonta. Me distraje, sonrió Wendy. Salté justo bajo las ruedas. Ya lo sabía, no tenía que haberte dejado ir. Dame esas heridas, voy a verlas. Una hora después, Eric y Kao volvieron a buscar a Wendy y se dirigieron al otro lado de la ciudad, a la casa de su suegra. Obviamente, Wendy no tenía las llaves del apartamento de su suegra, pero conocía la dirección. Al llegar al edificio, encontraron el coche blanco. Sin embargo, nadie contestó al timbre. Wendy intentó varias veces entrar en el apartamento, pero al no conseguirlo, marcó una combinación aleatoria de números en el timbre. Alguien contestó y pudo ingresar al edificio. Tras interrogar a los vecinos cercanos de Abigail, Wendy descubrió que su suegra no había regresado a casa. Esta información sorprendió desagradablemente a Wendy. Resultó que el nuevo amigo de Abigail no solo había estado en su casa, sino que probablemente estaba allí cuando Wendy y su esposo, Tim, no estaban. Se dio cuenta de lo ciega que había sido, primero con respecto a su marido y ahora con el comportamiento de su suegra. Tras la visita al apartamento, Wendy decidió ir al restaurante donde trabajaba Abigail. La nuera fue recibida sin sorpresa, ya que en el restaurante ya habían comenzado a entrar en pánico por la desaparición de la gerente. Wendy, querida, si averiguas algo, por favor avísanos, pidió Alice, la esposa del dueño del restaurante. A mis llamadas tampoco contesta nuestra querida Abigail, y hoy tenemos unos invitados muy importantes. Nos gustaría recibirlos de manera adecuada. Claro, te llamaré en cuanto sepa algo, prometió Wendy. Y ayer por la noche, ¿cómo se fue de aquí? Pues se fue con ese chico, Alex, en su coche, recordó Alice. De hecho, no me gusta nada ese tipo, pero Abigail es imposible de detener. Ya hemos hablado con ella. ¿Qué tipo de coche tiene? ¿Y a qué hora fue? Preguntó Wendy. Pues alrededor de las 5 de la tarde. Temprano, respondió Alice. El coche es normal, de color azul. No entiendo nada de marcas. No fue así, de repente intervino la lavaplatos. Ellos volvieron a pasar. Fue cerca de la medianoche, justo antes de cerrar. Me sorprendió que tan tarde. Abigail entró en su oficina y luego salió de allí corriendo, como si la estuvieran persiguiendo los demonios. Interesante, murmuró Alice. ¿Y si abrimos la oficina y miramos? Sacó un gran llavero y se dirigió decidida hacia la puerta. Dentro de la oficina, parecía no haber nada fuera de lo común, excepto por una cosa: en la pantalla de la computadora, con cinta adhesiva, había una hoja de papel con grandes letras: ayuda. Las mujeres se miraron. Entonces, ¿llamamos a la policía ahora?, preguntó Alice con duda. Sí, creo que no estaría de más, estuvo de acuerdo Wendy. Vamos a buscar por nuestra cuenta,
pero también involucraremos a las autoridades. Tal vez podamos averiguar algo. De vuelta al coche, Wendy le contó a Eric lo sucedido. ¿Y si vamos a la dirección de Alex?, propuso Eric. Abigail bien podría estar con él. Pasaron mucho tiempo recorriendo las calles estrechas para llegar al suburbio donde vivía Alex. Pero allí tampoco había nadie en su casa. En ese momento, Eric llamó a su taller de autos para preguntar si Alex había aparecido. Con sorpresa, se enteró de que el chico había ido a trabajar a pesar de ser su día libre. Entonces vamos allí, dijo Eric con determinación. Wendy entendió que no había otra opción. La verdad solo la podría saber Alex. Cuando llegaron al lugar, el chico claramente no esperaba ver a Eric. Su sorpresa delató que algo estaba escondiendo. Alex, que justo estaba reparando su coche, parecía bastante seguro de sí mismo. Golpeó el motor, que aparentemente no podía soportar la carga. El chico del pueblo, con una sonrisa deslumbrante y una figura bonita, no reaccionó inmediatamente al ver a Wendy y Eric. «Hola, Alex», saludó Eric acercándose a él. «¿No será largo? ¿Te has tomado un descanso?». Alex guiñó un ojo y respondió con una sonrisa. «Para una chica tan guapa, incluso me despediría», dijo con aparente entusiasmo. «Pues adelante», respondió Eric. «Ella es justo para ti». «Es una conocida mía, te necesita», continuó, claramente insinuando algo no dicho. «¿Qué quieren?». Alex mostró indiferencia de inmediato. Wendy no perdió tiempo y preguntó: «¿Dónde dejaron a Abigail ayer?». «Es mi suegra, no se ha comunicado con nosotros hoy». «¿Qué? ¿En el Skoda blanco?», preguntó Alex, sorprendido. «Sí, ella vino con ustedes en ese coche», aclaró Wendy, sintiendo que algo no estaba bien. «Yo no la vi», respondió Alex, como si no notara la atención de ella. «La vi hace un mes. Todo lo que dicen por ahí no merece la pena. Mejor que laven los platos bien», agregó con irritación. Wendy lo miró sorprendida. «Bueno, perdona por la molestia, tal vez hayamos confundido algo», dijo, sintiendo que Alex claramente estaba ocultando algo. «Pero, si la encuentras, dile que puede llamarme». Alex, ocultando su descontento, agradeció y se alejó. Cuando Eric y Wendy salieron del taller, ella estaba cada vez más convencida de que Alex estaba ocultando algo. Wendy decidió seguirlo, pero sin coche eso era bastante difícil. Afortunadamente, Gwen tenía una suegra que se ofreció a quedarse con su pequeño hijo Mark mientras las chicas se divertían. Wendy rogó a su amiga que la ayudara, y ella aceptó. Cuando llegaron con Gwen al taller de autos, vieron a Alex subiendo a un taxi. Gwen y Wendy estacionaron un poco más lejos y rápidamente comenzaron a seguirlo. El camino fue largo, y finalmente el taxi giró hacia el pueblo. Wendy sintió que estaban demasiado visibles, ya que no había otros coches alrededor. Esto la puso alerta. Eso significaba que Alex podría notar algo si detectaba que lo estaban siguiendo. Al día siguiente, a pesar del dolor en su costado, Wendy se tomó un día de enfermedad, prometiendo a su jefe que no estaría ausente mucho tiempo. No quería comprometer a Gwen. Decidió que debía cambiarse a ropa cómoda y eligió un conjunto deportivo y una chaqueta para moverse más fácilmente. Llamó a Eric. «Hola, ¿tu colega Alex está trabajando hoy?», le preguntó. «Estará después del mediodía», respondió Eric. «Qué lástima que no me necesites a mí», dijo Wendy con ligera tristeza. «Aún hablaremos de eso», respondió Eric, «pero ahora te hago una solicitud.
si Alex planea ir a algún lado, mándame un mensaje o llámame. Wendy pensó por un momento, pero luego respondió. ¿Estás sugiriendo que entre a su departamento? No es una buena idea, la advirtió Eric. Él pasa mucho tiempo en su casa de campo, así que debe haber una razón. Tú haz un buen registro, y yo estaré alerta si decide venir aquí de repente. Entendido, seré cautelosa, lo prometo, dijo Wendy, preparándose para el siguiente paso en su investigación. No te preocupes, respondió Eric, y Wendy colgó el teléfono, pensando que su marido nunca había mostrado tanta preocupación por ella. Pero este chico sí parecía preocuparse. Llegó al pueblo en tren, lo que le tomó mucho más tiempo que en coche, casi 2 horas. Le escribió a Gwen para informarle de su llegada, luego puso el teléfono en modo silencio y comenzó a caminar hacia el pueblo. En realidad, el pueblo estaba casi deshabitado. En la estación solo subían algunos recolectores de setas. Wendy miró alrededor y luego tomó una decisión. Se dirigió hacia la puerta de la casa donde el taxi se había detenido ayer. Era un edificio de madera con un porche alto que claramente necesitaba pintura y en general una renovación. Alrededor crecía un jardín viejo y descuidado que necesitaría poda y limpieza. Pero sus ramas ocultaban la casa, lo que a su vez ocultaba a Wendy de miradas curiosas. Con cuidado, caminando bajo las ventanas, sacó la llave, luego abrió la puerta y entró. Desde la habitación más alejada se escuchaba un balbuceo. La joven mujer abrió la puerta con determinación y allí, atada y con un trapo en la boca, se encontraba Abigail. Al ver a su nuera, sonrió alegremente. Wendy liberó a su suegra y juntas salieron de la casa. El cuadro ya estaba en un tubo, enrollado. Abigail le contó esto tan pronto como pudo calmarse un poco. Las mujeres cerraron la casa con llave y caminaron hacia la estación. Aún quedaba mucho tiempo hasta el tren eléctrico, no tenían prisa. Abigail, indignada, desahogaba su alma. ¿Entiendes qué tipo de canalla es? Todo esto lo planeó hace mucho tiempo. Pero yo tampoco soy una santa, respondió Wendy con tristeza. Caí en la trampa, me enviaron a trabajar, llamen, ellos allí te perdieron. Ay, sí. Qué tonta fue toda esta situación, suspiró Abigail, marcando el número del trabajo y teniendo una breve conversación mientras relataba su historia. Cuando trajiste el cuadro a la casa, yo vine y tomé algunas fotos en la sala. Bueno, para las redes sociales, ya sabes. Frente al fuego, con la pintura de fondo, en el sofá. En fin, en el interior, para que se viera lujoso. Y, por supuesto, cuando no estábamos en casa, lo marqué. Eso ya lo entiendo, interrumpió Wendy. Ese chico, Alex, parece que descubrió que el cuadro tiene valor. No sé los detalles, pero escuché que lo describió a alguien. Y yo, mientras tanto, flirteaba con ese mecánico. Ya sabes, con todo se lleva. Exacto, suspiró Abigail. Y lo agregué como amigo en las redes, y él vio el cuadro allí. Se puso nervioso, hablaba sin parar de que no sabía su verdadero valor. Nos reímos, pero luego a mí también me dio curiosidad. Decidí investigarlo. ¿Y cómo ibas a hacerlo? Lo habrías notado, respondió Wendy. Y ustedes cambiaron el cuadro, una copia. Suspira Abigail. ¿Esa genial idea también te la dio tu joven amigo, o lo pensaron ustedes? Claro que él. Incluso encontró a un maestro que hizo la falsificación a partir de la foto. Bueno, no se nota. Pero tú, como si lo hubieras sentido, trajiste el cuadro a casa justo cuando yo estaba cambiando la tela.
Claro, tuve que hacer una limpieza, y tu cómplice estaba esperando fuera en el coche. Perfecto. Podría haber vaciado toda la casa sin que nadie se diera cuenta. Tienes razón, respondió Abigail de manera inesperada, pero aquí jugó un papel el hecho de que él, en principio, es un cobarde y no se atrevería a hacer un crimen flagrante, solo se mete en estafas. Me subí al coche. Apaga el teléfono. Fuimos y llegamos aquí, porque no había peligro, dijo Abigail con una sonrisa, como si fuera una broma. Y como ves, la precaución fue útil. Aquí, en la casa de campo, él se negó a devolverme el cuadro. Dijo que ya había hecho un trato con un comprador y que íbamos a ser ricas. Y yo me di cuenta de que tonta fui, porque pensaba que solo iba a mostrarlo. ¿Se negó?, preguntó Wendy, comprendiendo a dónde iba la conversación. Claro. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Por qué iba a perder semejante cantidad de dinero voluntariamente? Alex prefirió no compartir, me ató ayer, luego se fue al trabajo, pero por la noche volvió muy enojado, me dio agua, me llevó al baño y todo. Y hoy se fue de nuevo. Y luego tú. Sí, ya ves, os metiste en una historia por vuestra curiosidad, suspiró Wendy. Pero, por otro lado, ahora sé mucho más sobre el cuadro, y antes ni siquiera sospechaba de su valor. Y lo más importante, ¿de dónde salió? Porque tu padre no era coleccionista, y este cuadro no es solo valioso, es de nivel de museo. Eso lo resolveremos después, respondió la suegra. Pero, ¿y si? Recordaste la infidelidad de tu marido, dijo Wendy. Por cierto, me estoy divorciando de él, con la secretaria. No creo que planeaban contarme esto, pero así fue. Pero después de mis propias aventuras, no tengo derecho a juzgarte. Aunque tal vez no debería ser tan tajante. Han sido tantos años juntos, tal vez te estás equivocando. No lo creo, respondió Wendy. Bueno, no tiene sentido seguir discutiendo. No tengo quejas contra ti. Al menos estás bien. Ay, gracias. Si no fuera por tu insistencia, agradeció sinceramente la suegra, tal vez ni yo ni mi hijo estaríamos aquí. Perdona, tonta de mí. Él pierde a una esposa así. Sabes, si después de esa llamada Dean al menos me hubiera llamado, intentado explicarse. Pero ni siquiera me devolvió la llamada, dijo Wendy tristemente. Simplemente ignoró que yo estaba en shock por lo que hizo. Llevó a su suegra a casa. Luego, con el cuadro original, fue a ver a Gwen. Su amiga, al escuchar su relato, exclamó asombrada y pidió más detalles. Por primera vez estaba viviendo una auténtica historia de detectives y en el centro de los acontecimientos. Quería saber todo lo posible. Hasta la noche, armadas con una lupa, las dos examinaron ambas pinturas. Por supuesto, era fácil distinguir la copia del original cuando las ponían una al lado de la otra. Pero lo que Wendy pudo reconocer. Así es como realmente sorprende su ojo para los detalles. Esa noche, Alex llegó a la casa de campo. Ya todo iba como debía, el comprador estaba listo para hacer el adelanto, solo necesitaba un pequeño video con el cuadro. Alex ya saboreaba la enorme suma que le prometieron transferir, y luego se iría lejos, olvidando el taller de autos y a los clientes caprichosos. Abrió la puerta de la casa de campo con su llave, pero en la casa reinaba un silencio absoluto. Alex corrió hacia la habitación de atrás, donde tenía a su prisionera, pero allí no había ni el cuadro ni la mujer. Y ya estaba recibiendo llamadas del comprador, que no podía esperar para conseguir esa joya para su colección. Bueno, joven,
dijo la voz al otro lado del teléfono, ¿cuándo veré mi cuadro? Verá, aquí ha ocurrido un pequeño contratiempo, comenzó a explicar Alex. Problemas con el lienzo, ¿verdad? Lo que me queda claro es una cosa, usted es otro estafador. ¿Cuántos de ustedes han sido en estos años? Vendedores de falsificaciones y copias de todo tipo. Tenga en cuenta que no dejaré esto así, declaró el coleccionista, llamado Gregory. Nunca más se le verá en ningún foro o subasta respetable. ¿Pero qué les he hecho yo?, gritó Alex, quien, según él, solo había informado sobre el contratiempo. Pero en el teléfono solo se escuchaban los tonos de desconexión. El interlocutor no tenía intención de escuchar los argumentos del joven estafador. Alex marcó el número de teléfono de su amante, Abigail, y también recibió una buena dosis de expresiones poco halagadoras. ¿Por qué llamas? ¿Para preguntar si ya elegí? Vienen diferentes personas a verme, incluso del mundo criminal. ¿Crees que no tengo esas amistades? Entonces, ¿por qué te metiste en la falsificación conmigo?, preguntó Alex con furia. Tú podrías haber usado tus conexiones. Qué gracioso eres, sonrió Abigail. ¿Quién se pone así? En fin, ya me entendiste, quédate tranquilo y no te muevas, o iré a la policía a poner una denuncia por secuestro. Y cuando salgas, ya no serás el joven guapo, sino viejo y enfermo, si es que llegas a salir. Oh, qué miedo, gruñó Alex. ¿Qué necesidad tengo de ti? Lo único que me da pena es el cuadro. Tu nuera ni idea tiene de su valor real. Ahora ya todo el mundo lo sabe, respondió Abigail. Y gracias por la lección. No volveré a estar con un joven en mi vida. Aliviado de haber evitado problemas graves, Alex ni siquiera pensó en protestar. Pero aún pensaba en el cuadro. De él había escuchado hablar de su padre y su hermano. Ellos no eran personas tímidas, pasaron más de la mitad de sus vidas en prisión. Y allí aprendieron muchas cosas, sabían lo que realmente pasaba. Sabía con certeza que ambos hombres ya no estaban en este mundo, pero entendía que su oportunidad de hacerse rico en esta vida ya había pasado. Al día siguiente, Wendy recibió una llamada de su esposo, que regresó de su pseudocódigo, como si nada hubiera pasado. Dijo alegremente por teléfono. ¿Por qué no estás ni en el trabajo ni en casa, y qué hay de ese extraño cuadro que tanto le gustaba a tu padre? Ya me he acostumbrado a él. ¿Lo mandaste restaurar? ¿Y qué pasa con tu Linda?, preguntó Wendy. ¿Ya terminó su viaje de negocios? ¿Qué dices? Fui a una reunión, se enfureció el esposo. ¿Qué tiene que ver mi secretaria con esto? A mí también me gustaría saberlo, sonrió Wendy. Sabes, cuando ella quitó el medio desvío, aparentemente todo estaba bien. ¡Qué idiota!, maldijo Dean. Ni me dijo nada, aquí estoy, y ahora esto, saltos. ¿Por qué me hablas así, Wendy? Pues eso es lo que había. Solo fue medio paso. ¿Qué pasa? ¿Vamos a hacer las paces, Dean? ¿Entonces piensas que medio paso no cuenta? Como cuando éramos niños, se perdona la primera falta. Pues no, querido, no tengo la intención de usar a otras personas, aunque se trate de un esposo. O sea, si entiendo bien, ¿ya te fuiste y ya recogiste tus cosas?, preguntó el marido. ¿Y mi madre lo sabe? ¿Le informaste que te vas? Ella ya lo sabe, respondió Wendy. Ahora, Dean, no me distraigas. Es mi primer día después de la baja, hay una multitud frente a la oficina. Ocúpate tú solo. Está bien,
voy a solicitar el divorcio. Total, no teníamos bienes comunes, dijo Dean. Ella colgó y se fue a atender a los pequeños pacientes. El día pasaba lentamente, como chicle calentado al sol. La puerta se abrió. Y en el umbral de la oficina aparecieron Arek y Cal, ambos sonriendo de manera muy astuta. Hemos venido a robarte del trabajo, dijo Arek. Ya basta de estar sentada, vamos a cenar. Wendy sonrió ampliamente, pensando en ellos todo el día. Buena idea. Pero ya que están aquí, vayan, los escucharé. ¿Estás tomando la medicina que te dije? Sí, chicos, y ya no tengo tos. Qué bien, sonrió Wendy. Ahora te escuchamos y luego vamos los tres. Salieron de la clínica y se dirigieron al coche de Arek. Kyle sujetaba la mano de Wendy y le contaba algo animadamente. Ella se reía y le acariciaba el cabello al chico, mientras desde el otro lado de la calle. Eva encontrará una sustituta para él. A pesar de que Wendy nunca fue una belleza clásica, más bien una chica simpática, con él nunca había lucido tan armoniosa como con este hombre y este chico. Al mirarlos, quedaba claro que eran una familia. Desde ese día, Wendy se mudó a la casa de Arek y Cal. Fueron a recoger sus cosas de casa de Gwen, y a todos les parecía un curso de eventos completamente natural. El divorcio tardó otro mes. La pareja no tenía hijos y no hubo reclamaciones de bienes, por lo que el proceso de disolución fue muy rápido. Y justo después de recibir el certificado de divorcio, Wendy recibió una propuesta de matrimonio. Tampoco la rechazó y, de hecho, invitó a su madre a contribuir al festejo. Wendy, sintiendo curiosidad, decidió escribir sobre el cuadro en un foro de coleccionistas. Estaba interesada en la historia de la pintura, ya que aún no estaba claro cómo había llegado a su familia. Aproximadamente una semana después, recibió una respuesta. Un tal Ed Gregory la invitaba a su galería en el centro de la ciudad para una charla. Wendy fue allí acompañada de Arek, sintiendo que era importante de alguna manera. El anticuario, al recibir a los visitantes, cerró la galería para otros clientes y luego les pidió que se sentaran. Mirando de reojo el tubo, dijo en voz baja: ¿Es este el cuadro? Sí, claro, asintió Wendy. Lo traje precisamente por esto. ¿Y si no es ese cuadro? Continuó Gregory, inclinándose hacia la mesa. El lienzo está enrollado en un tubo. Lo reconozco entre mil otros, es una pintura que estuvo en mi familia durante 2 siglos. ¿Lo entiende? Soy un Gregory de linaje. Claro, con el tiempo perdió muchos de sus colores brillantes, pero el nivel de habilidad del pintor, suspiró. Es una pintura de clase museística, podría estar colgada en cualquier museo importante. ¿Y saben quién fue el ladrón? Preguntó Arek. ¿Detuvieron a los ladrones? Oh, eso es toda una historia, jóvenes, dijo Gregory. De joven no estaba muy dispuesto a seguir con el negocio familiar, me escapé de casa y me inscribí en la escuela de navegación, lo que rompió el corazón de mi padre. Pero eso no es lo importante. Mi padre tenía un compañero falso en aquellos años, de apellido Miller. Trabajó con él unos años, hasta que yo decidí ponerme las pilas. Después, cuando regresé, mi padre despidió a su ayudante, y éste decidió vengarse. Cuéntenos más, es muy interesante, pidió Wendy. En resumen, sí, respondió Dev. Pero creo que el chico solo quería aprovecharse de una casa rica. Además, mi padre tenía muchas cosas que no estaban registradas, no las había reportado a la policía. En fin, vivieron bastante bien, los cómplices, junto con el primo,
y todo hubiera estado bien, pero se llevaron el cuadro. Mi padre prácticamente enloqueció, un infarto lo dejó hecho trizas. Tuve que aprender el oficio casi solo. Pero los atraparon. Por cierto, el apellido Mellor me suena, me pregunto dónde lo he escuchado, dijo Wendy pensativa. Alex tiene el mismo apellido, de parte de Eric. ¿Será un pariente? Preguntó Eric. Lo reconocí en la foto. De hecho, sí, recordó Dave. Estuve en contacto por carta y teléfono con un tal Alex respecto a esta pintura, pero resultó ser un simple estafador. Escuchen, la cosa se complicó con la intervención del destino, continuó Gregory. Los ladrones, al huir, escondieron su botín en el bosque, distribuyeron varios escondites, pero luego se negaron a revelarlos. Probablemente pensaron que podrían aprovecharse de ello más tarde. ¿Conocen esa zona? Sonrió Wendy. Tenemos allí una casa de campo, y mi padre era un gran recolector de setas, pasaba todos los fines de semana en el bosque. Tal vez, en una de esas excursiones, se topó con el escondite de los bandidos, y luego le gustó el cuadro. Es raro que no reportara el hallazgo. Tal vez su padre temía a los bandidos locales, explicó Dave. Su reputación no era muy positiva. Podrían haber matado a alguien fácilmente. Y su padre tenía familia, un niño. En fin, no juzgo su acción, sinceramente. Es sorprendente que los bandidos no hayan aprovechado sus riquezas más tarde, dijo Wendy. Me pregunto por qué. Les dieron 10 años, y allí el terreno podría haber cambiado, respondió Gregory. Sí, todo, y el oro, si lo encontraron, probablemente nadie lo habría entregado. Honestamente. En resumen, para los criminales fue lo mismo, según tengo entendido. Después, muchos de ellos cumplieron penas por otros crímenes menores. Así que, probablemente, nuestro robo no fue el primero, simplemente los chicos fueron atrapados en este. ¿Y ahora qué? ¿Van a tomar el cuadro? Preguntó Wendy. Es suyo, respondió Dave. Primero, hay que informar a los investigadores de que el objeto de valor ha sido encontrado, y, por supuesto, la recompensa de $50,000 que se había anunciado ahora es suya. No me digas que, sonrió Wendy. Eso es innecesario. No lo diré, prometió Gregory. Tenemos una boda a la vista. ¿Puedo gastar parte de ese dinero en la remodelación de nuestro hospital? Soy pediatra, ya no puedo más. Cada día en las consultas miro al techo y me pregunto si la pintura se me caerá encima o no. El aparato de ultrasonido es antiquísimo. Ni hablar del electrocardiógrafo, ahí ni siquiera tienen equipo moderno. Claro, sonrió Dave. Personas como usted merecen ayudar a los demás. Puede donar para la remodelación. No tienen idea de lo feliz que me han hecho hoy, confesó Wendy. Mi madre va a llorar de emoción esta noche. Por cierto, vengan a nuestra boda como invitados de honor. Estaremos muy felices de verlos. Así también podrán conocer a Abigail, la principal responsable de que el cuadro regresara a su dueño. Gregory asistió a la boda con un hermoso ramo de rosas blancas y un smoking deslumbrante. Su apariencia impresionó a la suegra, quien también brillaba en un vestido rojo. La imponente pareja de edad madura lucía tan armoniosa que parecía que siempre habían estado juntos. Después de la boda, Gregory, tal como prometió, renovó la clínica de manera espectacular. Compró muebles nuevos, reemplazó las ventanas y renovó todas las consultas. En resumen, cumplió su promesa al 300%, la relación de Bill con Abigail progresaba de manera exitosa.
Un día, ella fue a visitar a su esnuera y compartió una noticia. ¿Te imaginas? Gregory está en el negocio. No voy a quejarme de que Volodinka no es mi tipo. Vaya, qué noticia increíble, dijo Wendy, realmente feliz por su suegra. Felicidades. Son una pareja muy bonita. Por cierto, Volodya insistió en que el joven Mellor fuera encarcelado por sus estafas. Ya pasó el juicio, él se fue a la colonia y ahora me está escribiendo cartas desde allí pidiéndome que le envíen cosas. ¡Qué descarado! Sí, eres una mujer fatal, sonrió Wendy. En tu nuevo matrimonio, pero por favor, nada de mantenidos. ¿Qué dices? Respondió Abigail. Gregory prometió llevarme en brazos, no tenemos tiempo para los demás. Ya de por sí hay suficientes pasiones, él me celará hasta con cada poste. Wendy y Abigail se hicieron amigas y además bastante cercanas. El pequeño Cal incluso consideraba a Gregory y su pareja como una especie de abuelos. Los adultos no intentaron desmentirlo.